sobre la espiritualidad la espiritualidad de Schoenstatt, aunque la idea muchos de los que estáis aquí lo conocéis, y la familia. En el fondo la idea es poder acercar un poco más nuestra espiritualidad desde el santuario, de lo que significa Schoenstatt, del desafío de ofrecer o entregar nuestro carisma en la Iglesia y mostrar, ¿no?, el camino, o sea, cómo vivirlo. Yo recuerdo, a lo mejor en una charla como esta, uno viene con muchas expectativas, ¿no?, de la espiritualidad y lo que es, incluso algunos de los que estáis aquí sois veteranos, con lo cual, si os preguntara cuál es la espiritualidad, sabréis decirme perfectamente cuál es el contenido y lo que significa. No voy a hacerlo, no tengáis miedo, aunque sería un buen comienzo para romper el hielo. ¿Cuál es la espiritualidad? ¿Cuál es nuestro carisma? ¿Qué es lo que ofrece hoy Schoenstatt a la familia, al matrimonio, al hombre de hoy, en esta sociedad que vivimos, con tantos conflictos, con tantas tensiones, con tantas preguntas también sobre la Iglesia, sobre el mundo? Porque ha comenzado el cónclave, pues también nos unimos en esa oración por el próximo Papa que tiene que conducir y dar respuesta en este mundo, al vivir como Iglesia. Cuando pensamos en la espiritualidad, pensamos, pues muchas veces tenemos la tentación de pensar una espiritualidad un poco desencarnada. En muchos años, en mucho tiempo, la Iglesia asociaba a llevar una vida espiritual, una vida incluso santa, alejada del mundo, ¿no?, la huida del mundo, el irse a un convento, el retirarse. Y a veces eso puede ser una interpretación de la espiritualidad un tanto reductiva. Cuando Schoenstatt plantea la espiritualidad para la familia, lo hace justamente desde la perspectiva de la integración de todo en mi vida, de que todo en mi vida es querido por Dios. Por eso voy a tratar de fijar algunos aspectos así como luces. No voy a tratar de hacer una especie de síntesis completa y perfecta de la espiritualidad, ni mucho menos. Dar a lo mejor algunas luces, algunos flashes, algunas imágenes que nos ayuden a captar algo de lo que es Schoenstatt y algo donde realmente Schoenstatt puede dar respuestas a nuestra vida. Porque en realidad lo que todos aspiramos en la vida es, pues, a estar con el Señor aquí en la tierra, en el día a día, a llevar una vida plena, una vida feliz, y a llegar un día, si así Dios lo quiere, pues al encuentro con Él para siempre, ¿no? Yo creo que ese es... Y sobre todo lo que aspiramos es amar, ya que nos amen, que esa es la gran necesidad del hombre de hoy, y por la cual muchas veces nos afanamos, sufrimos, y a veces pues nos alejamos de ese deseo que tenemos, ¿no?, de dar la vida por amor. Entonces siento que en algunos aspectos, así como lugares donde yo siento que el hombre vive una crisis, vive una tensión grande en su vida. Lo primero es la tendencia en el mundo de hoy que existe a la despersonalización, a la falta de los vínculos. Un hombre desvinculado, un hombre sin vínculos, un hombre solo. La cantidad de familias monoparentales, la cantidad de personas que viven en soledad, la cantidad de personas que no encuentran arraigo en ningún corazón. Frente a eso, desde el Santuario María nos ofrece una pedagogía de los vínculos, es una forma de vivir de un hombre vinculado. El padre Kennedy, cuando hablaba del fin que perseguía Schoenstatt, era formar un hombre nuevo en una comunidad nueva. Entonces, cuando pensamos en esa frase que la hemos escuchado muchas veces, imaginamos un hombre pues arraigado en Dios, un hombre formado en Dios, dependiente de Él, un hombre que aspira a la santidad, en una comunidad nueva, en armonía de vínculos, en una comunidad de profundos vínculos. Y por eso cuando pensamos en nuestra familia, lo primero que nos viene a la cabeza, bueno, pues cómo vivimos ese ideal, en el fondo el ideal que aspiramos, un ideal de vinculaciones, un ideal de una comunidad nueva en nuestra casa. El padre que hablaba siempre como ideal de esa familia a la que aspiramos, la familia de Nazaret. Y aunque es verdad que muchas veces uno puede pensar, bueno, ¿qué se parece la familia de Nazaret a la nuestra, ¿no?, cuando pues Jesús era Hijo de Dios, la Virgen María era Inmaculada, San José era un buen hombre, un hombre justo, pero claro, pues se parece poco. Un solo hijo, uno es Dios, Hijo de Dios, ella es Inmaculada, y nosotros muchas veces estamos pues muy lejos de todo eso, ¿no?
pues no somos inmaculados, no somos Dios, y tenemos, pues, muchos tenéis más de un hijo, con lo cual una familia, ¿qué se puede parecer? O sea, como este ideal de la familia justamente da respuesta, ¿no? Quiere ser respuesta para esa desvinculación, esa falta de vínculo, esa falta de raíces que tiene el hombre de hoy. Porque justamente esa familia de Nazaret es donde se gesta una familia vinculada, una familia arraigada, una familia donde los corazones están unidos por un amor más fuerte, que es el amor de Dios. El peligro de nuestro tiempo es que vivimos una sociedad con muchas prisas, muy rápida, donde todo pasa rápido y donde muchas veces las relaciones pues, se van enfriando por la falta de diálogo, por la falta de encuentro y por la falta de momentos para estar el uno con el otro. Por un lado, la vida matrimonial, qué dificultades tenéis muchas veces para descansar el uno en el otro, para tener ratos, para rezar juntos. ¿Cuántas familias hay que no rezan en familia? ¿Cuántas veces cuánto pudor hay para rezar en alto, para rezar con el cónyuge? ¿Cuántas veces nos cuesta encontrar tiempo para hablar de otra cosa que no sean los hijos y de sus dificultades o de los problemas? A veces yo pienso que las familias casi son como empresas de educación de hijos, donde falta en realidad esa conciencia de descansar el uno junto al otro, de vivir en ese amor el uno junto al otro. Y por eso a veces cuando empieza a fallar estos vínculos, esta profundidad, lo que la tendencia que se da en el corazón es la huida hacia adelante, ¿no? Como siempre hablamos, más en el hombre que en la mujer, pero se da. Dios con la cabeza y que los problemas se resuelvan solos. A veces quisiéramos irnos a la cama y despertar sin problemas. Todo lo que llevamos en la cabeza así como lleno de líos, deseamos que al día siguiente no esté. A lo mejor uno se levanta y sigue ahí. La preocupación, el problema, la tensión, las dudas, las preguntas que llevamos. Frente a esa falta de vínculos, el Padre acentúa fundamentalmente la importancia de los vínculos. Y cuando el Padre lo hace, para los que no conocéis tanto la historia del Padre Kendrick, el Padre nace de una familia desestructurada, o sea, un padre que no la reconoce como hijo, por lo tanto vive con su madre y después su madre, a partir de los 9 años, lo deja en un orfanato. Nace con una herida y vive con una herida desde la infancia. Y aquel que vivió con esa herida, Dios lo utiliza como instrumento justamente para dar respuesta a la misma herida que tienen tantas personas en el tiempo de hoy. A la misma herida que tantas personas, incluso con padres vivos, viven. Padres vivos, pero que muchas veces son solamente padres físicos y no padres y madres espirituales. Cuántas heridas llevamos en el corazón, y justamente Dios utilizó a aquel hombre con esa herida para, desde su mundo interior, desde su proceso de sanación interior, crear un camino o permitir un camino que diera respuesta a esta misma herida, o que sanara esta misma herida en tantos corazones. La herida justamente de esa falta de vinculación, esa falta de arraigo en corazones, de sentirse hijo profundamente amado por Dios. Por eso aquel hombre fue el que acentúa y promueve un movimiento que nace de estos vínculos, la importancia de los vínculos humanos. Cuando el Padre Kendrick comenzó con un grupo de jóvenes, allá hace ya casi un siglo, lo primero que formó con ellos fue una pequeña comunidad, una pequeña familia donde esos vínculos se hicieran fuertes, vínculos fraternos y vínculos filiales. Es difícil tener vínculos fraternos cuando faltan los vínculos filiales. Quizá la parábola del hijo pródigo que escuchábamos el otro día nos lo deja claro, ¿no? Cuando falta la conciencia de un padre común, se rompe ese vínculo fraterno. Cuántas veces nuestras faltas de vínculos filiales son los que provocan que nos cueste tener vínculos fraternos sólidos y firmes. Qué importante entonces es, por lo tanto, que nuestra vida familiar crezcan esos vínculos filiales de nuestros hijos, que se arraigan profundamente en nosotros, para así poder permitir los vínculos fraternos. Por lo tanto, la aspiración es esa, un hombre nuevo en una comunidad nueva. Qué importante entonces para todo ello el tiempo que dedicamos al diálogo, el tiempo
en que buscamos personalizar nuestras relaciones, nuestros vínculos, a todos los niveles, no solamente a nivel ya matrimonial, sino a nivel paterno-filial, a nivel filial, a nivel de amistad. ¿Cómo cultivamos nuestras raíces? O sea, el problema de hoy en día es cuántas personas viven sin raíces. Y vivir sin raíces es la experiencia más dura y más trágica. Schoenstatt, como da respuesta, lo hace desde una vinculación fundamental en el origen de Schoenstatt, que es el santuario. Para nosotros los santuarios es ese hogar donde María se hace presente, donde María transforma su casa en un verdadero lugar de gracias. Y desde allí, desde ese primer arraigo, desde ese primer enraizamiento es donde comienza todo. Cuando el padre Kendrick comenzó con el grupo de jóvenes, lo primero que hizo fue justamente arraigarlos en un lugar. La experiencia de un lugar de arraigo no es común a todos los movimientos, a todos los carismas. Es verdad que todo carisma nace en un lugar, pero después ese lugar se convierte solamente en un lugar de peregrinación, de encuentro, pero no se convierte en algo diario y continuo en la vida del hombre. El padre Kendrick pone el acento en algo que es verdaderamente central, la importancia que tienen los lugares en nuestra vida. Todos tenemos lugares que son parte de nuestra historia. Tenemos lugares donde hemos echado raíces, donde hemos vivido experiencias. Esos lugares están vinculados a experiencias, también experiencias positivas. También tenemos lugares que tienen una connotación negativa por algo que nos ha hecho sufrir. Pero en general aquellos que nos sirven en nuestra estabilidad emocional son los lugares que han sido importantes, porque han marcado nuestra vida para siempre. Lugares de infancia, nuestro hogar familiar donde nacimos, nuestra tierra, el arraigo al terruño y la nostalgia cuando estamos lejos de esa tierra. Y eso que se aplica en la vida normal, en nuestra vida personal, se aplica también en el campo religioso. Nuestras vivencias religiosas están unidas a lugares, a momentos y a lugares. Y esas experiencias son las que nos cambian y las que nos marcan para siempre. Por eso fíjate cuando decide con esos jóvenes vincularlos a esa pequeña capillita, lo hace consciente de lo importante que son los lugares de la educación. Cuando nuestros hijos cambian de cama o cambian de casa, continuamente cuando son pequeños, se pierden, ¿no? Se desorientan, se rayan, ¿no? se cansan y es difícil que estén bien. Cuando nuestros hijos tienen rutina local, o sea, cuando tienen una estabilidad local, es más fácil vivir con ellos, educarlos y que estén bien. En nuestra vida espiritual es igual. El rezar en lugares, el vivir arraigados en lugares espirituales, sana el corazón y hace que descanse. Cuando venimos al santuario y lo hacemos a diario o semanalmente, lo experimentamos como ese lugar en el cual hemos echado raíces espirituales. La importancia de los lugares. Por eso, en Schoenstatt ha crecido lo que se llama los santuarios hogares, que es la experiencia de tener a María arraigada en mi hogar, en mi casa. ¿Por qué? Para permitir que María, desde allí, haga de mi casa un verdadero lugar santo, un lugar religioso, donde mis hijos, donde la familia pueda tener una experiencia de arraigo, de descanso, de estar en paz. Cuando hablamos de la alianza de amor con María en el santuario, siempre decimos que hay 3 gracias. Y la primera gracia es el cobijamiento, justamente es sentirme en casa en un lugar, echar raíces. Esa es la importancia de los lugares frente a un mundo que vive sin esas raíces. En un mundo donde, a su vez, Dios no está tan presente en la sociedad, en el mundo que nos rodea, la presencia del santuario es una llamada a volver la mirada hacia Dios, a colocar la mirada en el corazón de Dios, a arraigar nuestro corazón en Él. Eso es lo que quisiéramos hacer cada día y lo que muchas veces nos cuesta, ¿no? Cuando nos desvinculamos, cuando no tenemos lugares especiales, cuando cambiamos. Bueno, como hace una persona me decía, una persona religiosa, consagrada, no, he decidido, vivía sola, he decidido dormir cada día en un cuarto distinto, para no aburguesarme, me decía. Y me sorprendía, porque yo decía, bueno, eso va contra la naturaleza totalmente. El hombre necesita arraigarse en un lugar concreto, necesitamos rutinas, necesitamos hábitos que nos recuerden, que nos ayuden a tener una estabilidad emocional y una sanidad mental, que muchas veces no tenemos precisamente porque andamos sin arraigo
concreto. Frente a este mundo sin vínculos, un mundo con vínculos. Un mundo donde yo me arraigue, donde tenga personas en las que me arraigue, donde tenga lugares en los que me arraigue y donde tenga ideas en las que me arraiguen, en las que esté arraigado. Ideas que me den firmeza. Vivimos en un tiempo, además, donde falta justamente esa fortaleza o firmeza en las convicciones. Cambiamos de opinión de acuerdo a quien nos hable o quien nos diga algo. Leemos algo distinto y ya nos desorientamos. Nos falta tener principios sólidos. El padre que te hablaba mucho de esa necesidad de formar corazones, de formar personalidades que tuvieran principios claros. ¿Qué es aquello en lo que yo creo? ¿Qué es aquello que yo quiero? ¿Qué quiero realizar? ¿Qué sueño? ¿Cuáles son mis principios fundamentales que no estoy dispuesto a ceder por mucho que me digan que tengo que ceder? Yo creo que esa firmeza, esa convicción de que esto es lo que yo quiero hacer, es fundamental. Y eso muchas veces falta corazones que estén arraigados en ideas profundas, en ideas que me emocionen, que me alegren, que transformen mi corazón, en ideales, podríamos decir, utilizando un término que luego voy a explicar un poco más. Otra de los grandes vacíos que se da, aparte de los vínculos, es la separación entre fe y vida, que es el gran drama del cristianismo de hoy. Por un lado, una espiritualidad que se vive el domingo, que se vive a lo mejor en la Eucaristía, que se vive en la oración personal. Por otro lado, mi vida, lo que yo hago, lo que digo, lo que pienso. Cuando se produce esta separación fe y vida, se produce la tragedia del hombre de hoy. Cuando el Papa convocó este año de la fe, justamente lo hizo queriendo que la fe para nosotros fuera pues el motor en nuestra vida, fuera la que nos marcase el camino, la que nos condujera. La gran pregunta sobre nuestra fe hoy nos cuestiona si nuestra fe se hace vida o no se hace vida, si nuestra fe me lleva a buscar a Dios en todo lo que hago o no, si está unido aquello en lo que yo creo, lo que pienso y lo que quiero hacer con lo que luego realmente hago. Y muchas veces se da sobre doble moral o doble vida. Por un lado, cuando estoy con mis amigos católicos, hablo del Papa, bien, y cuando estoy con los amigos que no creen en el trabajo, me callo, porque claro, son dos ambientes más difíciles, a veces más hostiles, ¿no?, a nuestra vida. Y así separamos nuestra fe y nuestra vida. Creemos que tenemos que vivir de una forma determinada en cuanto a nuestra pobreza, nuestra forma de tratar los bienes, pero después, en el día a día, somos incoherentes. Lo que falta hoy muchas veces es coherencia entre lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. Y eso es porque muchas veces falta realmente convencimiento de lo que creemos, de lo que queremos, de lo que soñamos. Frente a esa separación, María es la que se convierte en el centro, la que nos une. María es el punto de referencia que une naturaleza y gracia en forma perfecta, justamente por ser inmaculada. Y se nos presenta como modelo y como camino, no solamente como modelo lejano, sino como educadora de una fe viva, de una fe que se haga vida en nosotros. Ella es la que educa nuestro mundo interior. Muchas veces nuestras pasiones parece que nos juegan malas pasadas, o nuestros afectos desordenados, nuestro corazón que está un poco inquieto tantas veces, y parece que no encontramos el rumbo. María, a través de la alianza de amor con ella, que es el origen de Schoenstatt, la alianza de amor en el santuario, donde le entregamos toda nuestra vida, todo lo que queremos, todo lo que soñamos, donde nos ponemos a su disposición para que ella nos utilice. Ella se encarga de educarnos. Esa es la segunda gracia que regala María en el santuario, que es la transformación. María, la fuerza del Espíritu, transforma nuestro corazón, lo va haciendo dócil, lo va haciendo suyo, va logrando que nuestra fe se haga carne, va haciendo que Cristo se haga carne en nuestro corazón, va haciendo que podamos integrar todas las cosas que nos ocurren. ¿Cuántas veces vivimos separando, ¿no?, los ambientes? Bueno, esto no corresponde hacerlo aquí porque pues aquí se habla de Dios, ¿no? O nos habrá que hablar de fútbol porque no toca. O nos cuesta integrar tantos afectos
que no están ordenados y pensamos que no pueden ser nunca ordenados, y por eso vivimos muchas veces separando nuestros apetitos, lo que apetece hacer, lo que me gusta, mis hábitos, ir al cine, todas las cosas que son naturales y humanas, las separamos del mundo de Dios, ¿no? Lo que debería ser. El otro día os hablaba de debería ser, ¿no? Pues el debería ser se convierte en esa parte espiritual, ¿no? Lo que yo debería ser como persona, de lo que luego soy, de lo que me gusta, de mis tentaciones, a veces de mis caídas, de mis pasiones. Las pasiones no son ni buenas ni malas, son neutras. ¿No? Siempre lo explicamos y la psicología nos lo dice muchas veces porque ya es algo más conocido que hace años. Pero es verdad que nuestras tendencias, pasiones, nuestras pulsiones, podríamos decir, no son ni buenas ni malas. Existen en el alma. Son tendencias que nacen en el corazón. Lo importante es cómo las encauzo, cómo las conduzco a Dios y cómo dejo que María las vaya encauzando y conduciendo. Muchas veces vivimos solamente reprimiendo, pero no encauzando. Y enseñamos a nuestros hijos a lo mejor a reprimir y no a encauzar. A someter ese caballo desbocado que tenemos en lugar de darle un sentido y proyectarlo hacia lo alto. Y muchas veces es así. Cuando realmente para Dios nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo que me pasa le es ajeno. Dios no quiere mi pecado, es evidente. Cuando la mujer pecadora que le pusieron delante a Jesús se le acercó, claro que Jesús no quería el pecado, quería el pecador. Pero quería el pecador con sus debilidades, con sus caídas, con sus tendencias. Y lo quiere para que sea mejor, no reprimiendo, sino como decía el Padre, gobernando prudencialmente por la razón nuestras pasiones. Decía el Padre que la impasibilidad, o sea, decir, la falta de pasiones, no es humana. Y tal vez muchas veces se ha creado un cristiano, o la imagen de un cristiano santo sin pasiones, que nunca se enfada, que nunca tiene ira, que nunca se emociona, que nunca se alegra demasiado, que es cauto, que es prudente, que es casi hierático, podríamos decir, ¿no? Que no sufre ni padece, ni se alegra demasiado porque queda mal, ni llora demasiado porque queda fatal. Entonces es como una especie de ser sin pasiones, que no existe. Pero hemos visto ese modelo como ideal, ¿no? Y por eso las estatuas de los santos nos parecen más cercanas a la santidad que los hombres concretos que tienen pasiones y que a veces nos descolocan las pasiones, al que las sufre y al que las observa. ¿Cómo integramos esas pasiones? ¿Cómo Dios permite educar el corazón del hombre? Se trata de que Dios eduque mi corazón, no se trata de que me lo quite. A veces quisiéramos que nos lo quitara, sobre todo cuando el corazón se complica demasiado y sufre demasiado, quisiéramos que nos arrancara el corazón y nos pusiera una piedra. Cuando justamente es al revés. Queremos que el corazón de piedra se convierta en corazón de carne. Y a Dios lo que le importan mis pasiones, le importan mis agobios, le importan mis miedos, le importan mi soledad, mi sentimiento de frustración, mi tristeza. Claro que le importa a Dios. Claro que le importa. Claro que me quiere con ello, no me quiere sin ello. No me quiere desencarnado, me quiere encarnado. Eso es lo apasionante del cristianismo. Que no tengo que desasirme de mi cuerpo para ser santo, sino que mi cuerpo está llamado a la santidad. Si tuviera que quitarme del cuerpo para ser santo, la única solución pues sería, no sé cuál, pero vamos, sería vivir en una cueva, evitando todo tipo de pasiones y agarrar una piedra y ya está, toda mi vida. Si es el único camino de santidad posible. Pero cuando la Iglesia me invita a que haya una santidad matrimonial, a que haya una santidad familiar, a que yo pueda ser santo en medio del mundo sin necesidad de irme, o me está proponiendo algo imposible, o me está proponiendo un camino concreto y realizable. Y justamente de eso se trata, de entender que mi santidad pasa por mi forma de ser, pasa por mis debilidades y pasa por mis pasiones, aunque muchas no me gusten. A veces tenemos pasiones que no nos gustan. Y dicen, caramba, ¿por qué tengo esto aquí? Entonces lo que hacemos que es, pues tratar de reprimirlo un poco, disimularlo para que nadie lo vea y seguir como si no existiera. Y educamos a nuestros hijos a que hagan lo mismo. Qué difícil es, pero a su vez es el camino más bonito que tenemos por delante.
desapasionadamente, porque el que vive apasionadamente la vida integra todo en Dios. Tenemos que aprender a vivir apasionadamente todo. A mí me gusta mucho, siempre lo digo, ¿no? El fútbol y el deporte. Y yo me alegro de poder vivir apasionadamente el fútbol y el deporte. Y vivir apasionadamente esto, dar una charla, aunque a veces no sé lo que quiere decir, pero y sobre todo vivir apasionadamente la vida y la Eucaristía y la oración. Se trata de eso, de vivir apasionadamente. Vivir desapasionadamente es lo contrario del cristianismo. Por eso se llama la pasión, el amor que se entrega hasta el extremo. Cristo se entrega por amor, justamente, se entrega por el amor que nos tiene. Es capaz de decirle que sí a la voluntad de Dios en el Getsemaní, por todo lo que nos ama, sabiendo que era injusto, sabiendo que era terrible, escandalizado ante tanto rechazo y sin embargo sabiendo que amaba profundamente el corazón del hombre, nuestro corazón querido, nuestro corazón capaz de lo mejor y capaz de lo peor, nuestro corazón que no es inmaculado como el de la Virgen María, ni sin pecado como el de Jesús. No es así nuestro corazón. Y sin embargo Dios lo ama como es. Esa es la experiencia de la alianza de amor. Que María es una alianza de amor con nosotros, sabiendo cómo es nuestro corazón, porque lo sabe, porque no lo engañamos. Porque no podemos engañar a María, ni a Dios en nuestra vida, y pretender que crean que somos mejores de lo que somos, que a veces lo que tratamos de hacer, ¿no? Cuando llegamos al santuario y decimos, todo fenomenal, muy bien, mucho mejor, ya casi no peco. Entonces ya María sonríe. Si vamos, hacemos algo mal, hay gente que me ha dicho, es que sentía que María me miraba mal. Y se lo creía cuando me lo decía a estas personas. Me miraba feo. Como si el cuadro cambiase dependiendo de quién entra. Tendría que cambiar varias veces, ¿no? Durante el día. Pero este tema de las sensaciones, o sea que cuanto más cosas hago bien, es decir, cuanto más domino mis pasiones que no me gustan y más saco a relucir que me gustan, María está feliz. Y se emociona al verme. Y si no, no. Esto es uno de los temas centrales en nuestra vida y nos va a acompañar toda mi vida, el educar el corazón. Que Dios me eduque el corazón. Por eso hacemos una alianza con María. Por eso nosotros vamos a San Antonio a hacer alianza con María. No porque nos sintamos mejores, no porque creamos que es el único camino, no, sino porque es el camino donde hemos descubierto que María educa mi corazón y lo va formando, lo va haciendo, lo va conformando con el de Cristo, me va haciendo distinto. Y quizás después de años uno va viendo que, pues como el sol, cuando uno toma el sol, al principio no pasa nada, pero con el tiempo te pones moreno. A uno le gusta mucho ponerse moreno, entonces toman el sol. El santuario y la alianza es tomar el sol de Dios y dejar que Dios vaya transformando mi corazón sin que me dé cuenta. ¿Cuántas veces muchas personas me dicen, bueno, es que no he cambiado nada en estos 6 años? Yo siempre pienso, bueno, en realidad, y siempre les digo, ¿no? Has cambiado mucho más de lo que tú crees, porque muchos de los cambios que tú no ves son los que los demás vemos. Y muchos de estos cambios son sutiles, son suaves, son lentos, pero están ahí. Y a lo mejor uno no se ve, pero en realidad Dios va transformando mi vida. Tal vez, no tanto como quisiéramos, y tan rápido, porque claro, vivimos en el mundo de la inmediatez. Todo tiene que ser ya. Le doy a la tecla de transformar y automáticamente yo soy transformado. Y gracias a Dios no es así. Yo soy muy impaciente también. Y lo veo muchas veces en mi vida, ¿no? Como yo quiero ya, todo ya, inmediato. E Internet nos ha facilitado mucho esa acentuación de la inmediatez, porque tú tocas a cualquier tecla y aparece algo distinto, ¿no? Entonces es inmediato. Las cartas que escribías antes a mano y que mandabas por correo ya es antidiluviano, ¿no? Hay niños que no saben lo que son las cartas estas, ni cómo se pone un sello, ¿no? Porque todo es inmediato. Yo mando un mail y el instante me tienes que contestar, porque he mandado un mail y lo has leído, porque lo sé. Tienes el móvil y ves el móvil. Es terrible, ¿no? La inmediatez. Llamas por teléfono y me tienes que contestar, porque lo tienes en tu bolsillo. Antes podías no estar en casa, pero ahora el teléfono está contigo.
la inmediatez. Y la educación y la autoeducación, o sea, el padre en Schoenstatt habla mucho de la autoeducación, o sea, de dejarnos educar, por supuesto, por Dios, pero desde la conciencia de que yo tengo que hacer un camino de educación en mi vida. Es la autoeducación, siempre respecto a Dios, siempre es Dios el que me educa, pero en realidad es un proceso, un deseo de cambiar. No solamente estoy a la expectativa de a ver quién me cambia, sino que yo ya tengo el deseo de cambiar, de crecer, de avanzar. Entonces, cuando hablamos entonces de esa autoeducación, que estamos hablando del deseo, de un deseo que hay en el corazón de que mi vida sea distinta, y por lo tanto ese camino es muy lento. Y tiene que ser de dentro hacia afuera. O sea, esto tiene que ver con la educación de los hijos. También. Muchas veces en la educación de los hijos queremos que todo sea rápido, que todo sea inmediato. Que el hijo tenga ya las cosas, las adquiere inmediatamente y para siempre. En la autoeducación, en nuestra educación nos pasa lo mismo. Queremos que todo sea ya. El crecimiento siempre es lento. Es de dentro hacia afuera. Porque todas las cosas que se quedan en la superficie se acaban cayendo. Son como pegotes. Y quizá nos damos cuenta de cuántas cosas nos han enseñado en nuestra vida que se han caído. Porque nunca llegaron a hacerse, a enraizarse, a echar raíces en mi corazón. Las cosas que verdaderamente han quedado en mi vida son las que han calado en mi corazón, las que se han hecho carne. Y si realmente no es así, nos damos cuenta. Cuando a lo mejor mi corazón hay gente que ha sido muchas veces del santuario y ha dejado de venir. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca caló María en sus corazones. Y puede ser normal, es parte de la vida, ¿no? Aquello que no ha calado en el corazón, cae, se pierde. Aquello que está dentro del corazón, que se ha metido para siempre, nadie me lo quita. Aunque vengan tormentas, aunque pasemos dificultades, si yo realmente tengo mi corazón arraigado en el santuario, aunque pase crisis, volveré al santuario. En algún momento volveré al santuario. En la educación con los hijos nos pasa igual. Queremos que muchas veces queremos ver el producto final. No nos gustan los intermedios. La adolescencia nos parece terrible, porque es un proceso de caos. Sin embargo, el producto final, el ideal, el bonito, a todos nos gusta. También a Dios, a Dios también le gusta vernos ya purificados y santos, pero eso se va en el cielo. En la tierra nos verá Dios siempre en ese camino hacia Él. Nos falta mucha paciencia para aceptar que el crecimiento es lento, que los cambios son lentos, que la transformación es lenta. Pero eso nos educa para la vida. Nos educa para tener más paciencia con los demás y para confiar más en los demás. Nuestra pedagogía, la pedagogía que nace del santuario, pone como meta el aspirar a encarnar en mi vida esa idea original que Dios tiene sobre mí. ¿Qué significa eso? Significa que todos somos originales. Significa que frente a esa masificación que hoy existe, ¿no? A través de las modas, a través de las costumbres, de que todo se hace de una forma determinada y concreta, la pedagogía de los ideales, cuando se habla de Schoenstatt de ideales, se está refiriendo a destacar o a sacar de nosotros lo más original, lo más nuestro, lo más propio. Lo bonito es pensar que cada uno tiene algo concreto que aportarle al mundo. Quizá la imagen del mosaico es muy gráfica, muy expresiva, porque muestra cómo dentro de un mosaico cada uno es una piedra original que forma parte de un todo. Eso nos hace muy libres cuando lo vivimos de verdad y cuando nos lo creemos. Nos hace muy libres frente a los demás, porque el problema es que muchas veces vivimos pensando: yo debería ser como este, o a mí me gustaría ser como aquel, me gustaría cantar como ese, hablar como este, tener tantos amigos como este otro, ser tan querido como aquel, hacer las cosas también como aquel. Y vivimos siempre frustrados porque no somos ni aquel ni este, soy yo. Y aceptar que soy yo a veces es frustrante, ¿verdad? Caramba, podría haber sido un poquito mejor, un poquito más alto, un poquito más flaco, un poquito más guapo, un poquito más lo que sea. Y lamentablemente no es así, soy como soy. Estar alegre y contento conmigo mismo, podríamos decir que es el anhelo de todo psicólogo, ¿verdad? Cuando uno llega al psicólogo, la meta del psicólogo por el que llega es, bueno, que el proceso dure un poquito, pero que
que al final consigas estar contento contigo mismo, porque las grandes crisis de nuestro tiempo son provocadas por esa falta de autoestima, ese descontento con mi vida, esa insatisfacción personal por ser como soy. Aceptar y alegrarme de ser como soy. En mis virtudes es fantástico, ¿verdad? Es fácil. Uno siempre se alegra de ser como es en sus virtudes. A veces piensa que no es tan bueno como le dicen que es, pero no tanto. La falsa modestia, ¿verdad? Que decimos. Cuando realmente la humildad verdadera es la verdad, siempre lo decimos, ¿no? Ser humilde es aceptar mi verdad. Si yo canto bien, no voy a decir, no canto tan bien, ¿verdad? No, esto no lo hago. Es como si Nadal dijera que juega mal al tenis, ¿verdad? Pues no, juega bien, bastante bien. Si dijera que juega mal, todo el mundo diría, este tío es tonto. Y la vida nos pasa eso, porque la gente piensa que somos tontos cuando decimos eso. No lo hago tan bien. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, que muchas veces, claro, reconocemos nuestras virtudes, pero nos pesan mucho más nuestros defectos. Nos pesa mucho más lo que quisiéramos ser si no fuéramos como somos. Lo que nos gustaría ser, porque vemos a otro como es y nos dice, yo quiero ser eso, y no puedo. Solamente tenemos que tener envidia de los santos. Es verdad, yo creo que de los santos vivos, de los muertos también, pero de los vivos que conocemos. ¿Por qué? Porque el cristianismo se contagia por envidia. Yo quiero ser como tú, yo quiero vivir como tú vives. Si yo vivo como tú vives, seré tan feliz como tú. Ese es. Yo cuando veo a una persona enferma y que lo vive con a mí me da un testimonio de santidad, como muchos que conozco que me dan un testimonio de santidad en la enfermedad, yo siempre pienso, yo quiero ser como tú cuando esté enfermo. Siempre lo pienso. O cuando veo a mis padres o otros padres mayores viviendo la vejez, yo siempre pienso, yo quiero ser como tú. Porque en realidad el cristianismo se contagia por envidia. Yo quiero vivir como tú vives, porque sé que si lo consigo, si aspiro a ello, si me esfuerzo, y si Dios me lo concede, voy a tener una vida plena y feliz viviendo así. Con lo cual, tengamos solo envidia de lo que es imitable, no de lo que es inalcanzable. Porque muchas veces eso es lo que nos provoca frustración y sobre todo insatisfacción con mi vida. Cuando aprendemos a ver que mi vida es original, que Dios me quiere así, que me ha creado así, y que la conjunción de mis defectos y virtudes da como fruto algo distinto al resto, pues entonces no tengo más remedio que darle gracias a Dios, porque digo, realmente lo que está haciendo Dios conmigo es único. Es que no hay nadie más que pueda hacer esto como yo. Nadie más. Podrán imitarme, podrán tratar de hacer lo mismo, pero no como yo. Esta charla la puedo dar solamente yo. No por ser yo, sino porque soy original. Pero como cualquiera de vosotros, si os pusierais aquí, seréis originales en vuestra forma de dar una charla, o de hablar, o de comportaros. Es lo fantástico de ser originales. Que no tengo que vivir copiando a nadie. Que no tengo que vivir imitando a alguien para, pues, ser como él, tratar de ser como él. No. Solamente en santidad, eso sí. En vida de oración, en vida de entrega, en amor. Eso sí. Aspirar a amar como otros, claro que sí. Pero no aspirar a vivir cosas que no puedo vivir, porque no las tengo. Y lo bonito de reconocerme original es que entonces pienso, Dios me quiere de forma original. Me quiere por lo que soy. Cuando uno tiene muchos hijos o varios hijos, se da cuenta enseguida de que cada hijo es distinto. ¿Verdad? Uno ve sus talentos, ve su forma de ser, y dice que increíble que teniendo los padres iguales, demos hijos tan diferentes. El riesgo, ¿cuál es? Pues querer educarlos a todos igual. Más que el riesgo, es la tentación, porque es más fácil. Si yo aplico unas normas comunes para todos, pues al final, pues me canso menos. Si trabajo originalmente con cada hijo, me canso más. Y se puede despertar también la envidia entre los hijos. Pero es más educativo y es más sano educar respetando la originalidad. Respetando que cada uno tiene un don y que no puedo exigir lo mismo a uno que a otro. Si le exijo lo mismo a todos, no es justo, porque no todos pueden dar lo mismo. No pueden dar la misma
cantidad de cosas ni la misma calidad, porque son distintos, tienen distintos tiempos, necesitan distintas cosas para vivir, se alegran con cosas diferentes. Es muy difícil educar, muy difícil, y lo sabemos. Nos pasa a todos, a los sacerdotes, nos pasa a vosotros como padres y madres de familia, al profesor, al educador le pasa que es muy difícil educar. Pero la forma de educar es siempre desde la originalidad del otro. Porque es lo que hace Dios conmigo. Dios no me pide que sea un genio en aquello que no domino. Me pide que sea un genio en aquello que le ha puesto en mi corazón. Eso sí. Si Dios ha puesto en mí una capacidad grande de servir, me pedirá que sea un genio en mi servicio. Si ha puesto en mí una capacidad muy grande de ser verdadero y auténtico, me exigirá que sea un genio en la autenticidad de vida. Si Dios ha puesto en mí la alegría, lo que no permitirá es que yo sea una persona amargada. Dirá, pues sea alegre, regala tu alegría, sé luz para otros. Dios querrá que yo saque a la luz y que dé a luz lo mejor que ha puesto en mí. Ese don que ha puesto en mí. Aunque sea un talento, aunque sean 10 talentos, da igual. El talento que ha puesto en mí, Dios quiere que lo haga pleno, que lo planifique. Eso es educar para la santidad. En realidad, el fin de todo padre, de todo educador cristiano, es educar para la santidad y educar para el cielo. Educamos para el cielo cuando formamos personas capaces de Dios, capaces de encontrarse con Dios y de dejarse transformar por Él. Y para eso educamos respetando la forma original de cada uno, la mía y la de nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos el ideal personal. Es decir, la idea originaria que Dios ha puesto en mi corazón y que Él me va a ayudar a mí a llevarla a cabo, a hacerla carne, a hacerla concreta. Es el sueño de Dios conmigo. Y eso cuando uno profundiza en su corazón, cuando uno se conoce. O sea, el problema de hoy, como pasaba también cuando el padre Kendrick comenzó con esa alianza de amor hace ya casi 100 años, es el mismo. El problema es que el hombre de hoy, es que nosotros muchas veces no tenemos tiempo para conocernos. Conocemos muchas cosas, sabemos muchos idiomas, visitamos muchos países, leemos muchos libros, pero dejarnos tiempo para saber quién soy yo, en qué estoy, qué me preocupa, cómo soy por dentro. No tenemos tiempo. Vivimos tan volcados hacia afuera, con tan poca interioridad, porque la falta de interioridad es el drama del tiempo de hoy. Falta de mundo interior, nos falta mundo interior, nos falta silencio interior, nos falta profundidad. El otro día una persona que era muy tímida decía, yo tengo océanos en mi mundo interior. Qué bonito, ¿no? La expresión, océanos. Ojalá todos tuviéramos océanos en nuestro mundo interior. Ojalá todos tuviéramos tiempo para cultivar nuestro mundo interior. ¿Qué es aquello que me preocupa? ¿Qué es aquello que me motiva? ¿Qué me enciende? ¿Cuáles son esos ideales con los que vibro y me emocionan hablar de ellos? ¿Cuáles son las cosas que en mí tienen resonancia? La resonancia es cuando yo escucho algo o veo algo, me emociono, entro en sintonía con aquello que veo. ¿Por qué? Porque hay un vínculo, o sea, hay algo mío ahí en aquello que veo. Cuando yo veo un cuadro, me puedo decir, este cuadro me dice algo o no me dice nada. Si me dice algo, quiere decir que hay algo en mí que vibra. Cuando escuchamos el Evangelio, no todo el mundo siente lo mismo al escuchar el Evangelio. Pero hay Evangelios que cuando los escuchas, despiertan en ti un mundo interior y te recuerdan aquello a lo que estás llamado a ser. Hay experiencias que vivimos. Hay una persona que se va pues, a ayudar a enfermos o hacer un apostolado concreto y ve que vibra su corazón. ¿Por qué es? Porque hay una resonancia, porque hay algo en mi mundo interior que se mueve al ver lo que está llamado a ser, lo que puedo dar, lo que puedo vivir. Cuando uno conoce a una persona que le atrae por cómo vive, es que esa forma de vivir me despierta en mí algo original, algo mío que estaba dormido. Eso es trabajar con esos ideales. Por eso, cuando en la pedagogía de Schoen siempre trabajamos mucho con lo positivo, justamente. Educar en lo positivo, porque no porque tratemos de tapar lo negativo o de ocultarlo, sino porque justamente estamos convencidos de que potenciando, sacando lo mejor de cada persona, conseguiremos que lo peor
o sea, aquello que es más pecaminoso o que es debilidad, vaya disminuyendo y vaya quitándole papel e importancia en su vida. Esa es la pedagogía para los ideales. Ese es el desafío de educar a nuestros hijos en este mundo que muchas veces vive sin esperanza. Porque justamente lo contrario a los ideales, que es la desesperanza. Esto no va a cambiar. Y eso aplicado no solamente a la crisis o a la dificultad del tiempo de hoy, sino a nuestra vida. ¿Cuántas veces personas que te dicen es que yo no voy a cambiar nunca? ¿O cuántas personas se amparan en esa frase para decir, oye, no me exijas que yo soy así? ¿Verdad? No voy a cambiar nunca, por mucho que insistas. Y es verdad que hay cosas que no van a cambiar nunca, pero hay muchas que sí van a cambiar. Pueden cambiar. Pueden cambiar, por un lado, si yo me pongo a ello, o sea, si hay una iniciativa por mi parte, si yo tomo, o sea, algo que se acentúa siempre en nuestra espiritualidad, está tomado esa frase que conocéis mucho, que es nada sin ti, nada sin nosotros. Por supuesto, todo depende de mí y todo depende de Dios. Nada sin mí, nada sin mi voluntad, sin mi deseo, sin mi esfuerzo, sin mi sacrificio. Porque vivimos a veces en un tiempo en que parece que sacrificarse o renunciar está prohibido o está mal visto. Cuando justamente la renuncia me educa, me hace más libre, me hace más capaz, me forma como hombre, me hace más pleno. Nada sin mí, o sea, nada sin mí y nada sin ti, nada sin María, nada sin Dios. Por supuesto que nada sin Dios. Justamente ese es el desafío, vivir anclados profundamente en el corazón de Dios. Esto respecto un poco a esta pedagogía de los ideales. Lo voy a unir con la otra idea que me parece central, que es la que estaba mencionando ahora, de esa presencia y necesidad de presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios reine en nuestro corazón. La espiritualidad es una espiritualidad, como he dicho antes, mariana. Centrada en María es la alianza con María como el camino hacia Cristo, pero en realidad es una espiritualidad trinitaria y profundamente trinitaria. A través de la alianza de amor con María, ella me arraiga profundamente en el corazón del Dios Trino, del Dios que es Padre, del Dios que es Hijo, del Dios que es Espíritu Santo. ¿Y eso por qué? Porque María quiere que, arraigados a ella como hijos, nos sintamos niños que confiemos en la conducción de Dios. Es decir, la alianza de amor nos hace tomar conciencia de que mi vida está en manos de Dios. Es decir, que Dios quiere, por un lado, sacar lo mejor de mí, pero que a su vez Dios conduce mi vida. Hace falta mucha confianza para creer que Dios va a sacar lo mejor de mí, porque es verdad que nos cuesta creer que Dios lo consiga, pero hace falta más confianza todavía para pensar que Dios me quiere feliz, que quiere lo mejor de mí y que me va a conducir, aunque a veces nos parezca que los sufrimientos y cruces de cada día pues son demasiadas. Y sin embargo, Dios nos muestra que Él sí que nos quiere, que tiene un plan de amor conmigo. Eso es lo que en la espiritualidad de Schoenstatt llamamos la infancia espiritual. Es decir, la conciencia de que somos niños que nos abandonamos en las manos del Padre. Vivir la espiritualidad de la infancia, de ser niños ante Dios, es el camino de santidad que Dios nos propone y que María desde el santuario nos propone. Es decir, aprender a ser como niños, aprender a confiar como niños. ¿Cuánto nos cuesta confiar en Dios? Sobre todo confiar en Dios, pero también nos cuesta mucho confiar en las personas, porque las personas nos fallan y aplicamos también esa experiencia a Dios. Dios también nos falla, Dios permite cruces, Dios se desentiende de mi vida cuando las cosas van mal, Dios no me da todo lo que le pido. Y pensamos, pues Dios no es tan bueno. ¿Es verdad? Entonces una persona me decía, bueno, es que Dios me trata fatal, no me concede nada de lo que le pido. Digo, pues, echa más monedas. Que parece un poco eso, ¿no? Como echas más monedas, pero al final te cae el premio, pero no es así. O sea, la vida, no sé, no es una caja de... El mundo y la vida no es el cumplimiento de todos mis deseos. Porque a lo mejor muchas veces mis deseos no es lo que Dios quiere. Aunque yo crea que sí. Aunque yo crea que es
no es el camino de felicidad para mi vida. Vivir como niño supone confiar en que Dios, que es Padre, me quiere. Es creer que mi vida descansa en sus manos. El Padre hablaba mucho de la seguridad del péndulo. El péndulo está sujeto a lo alto con una cuerda y por mucho que se mueva, no se cae. Pero claro, oscila, va de un lado hacia otro, se mueve, me crea inquietud. Nuestra vida siempre es como un péndulo, o es como una barca que parece que va a la deriva, pero en ella Dios tiene el timón, Dios me sujeta, Dios me ata. Creer la alianza de amor con María y con Dios es creer no solamente que Dios me conduce y que quiero lo mejor para mí, sino que Dios ha hecho esa alianza conmigo para hacerme instrumento de santidad para otros. Y esto es ir más allá. ¿Por qué? ¿Por qué es ir más allá? Porque a veces creemos que el cristianismo es una escuela de autosantificación, ¿no? Yo me santifico para ser feliz y para estar en el cielo. Y el resto de los mortales me dan un poco igual. Me importan porque son cristianos también, los que son cristianos, y los que no, me importan menos, ¿no? Pero a veces mucha gente y muchas veces la Iglesia ha sido así. Yo me salvo solo. Y los demás no me importan. Matrimonialmente, ya de por sí, por el sacramento del matrimonio, os salváis juntos. Es muy importante. Eso es camino de santidad el uno para el otro. Pero más allá de eso, somos Iglesia, con lo cual yo me santifico con los demás. Me santifico con otros, camino con otros. Es decir, en el camino hacia el cielo no estoy solo. Y más allá de eso, o sea, no solamente yo pienso que los demás se van a salvar conmigo, que puede ser, van conmigo, vamos juntos y nos salvamos todos, llegamos a la meta. No, es que yo soy instrumento. Es decir, Dios me necesita. O sea, lo revolucionario del cristianismo, lo revolucionario de la Iglesia, es que Dios es impotente ante mí. Es decir, necesita mi libertad. Dios se arrodilla ante María, esperando su sí. Esperando que le diga que sí. Respeta al máximo su libertad. Nosotros pocas veces respetamos la libertad de nadie. Pocas veces. A veces sí. Nos cuesta mucho respetar la libertad de los demás. Dios nos enseña cada día cómo se ha de respetar la libertad de cada uno, porque lo hace con nosotros y se nos olvida. Dios nos espera siempre respetando nuestro sí. Y nos ofrece, esto es lo que hay. ¿Me sigues? ¿Me quieres? ¿Quieres tomar mi mano? Y nosotros le decimos que no. Muchísimas veces le decimos, mira, déjame tranquilo. Estoy fenomenal. Y no nos hacemos caso. Y Dios sigue esperando. Sigue aguardando, sigue buscándome. Es el padre de la parábola del hijo pródigo del otro día. El padre que está esperando a que su hijo venga, de lejos y no lo ve, pero está ansioso, esperando a que venga. Y cuando viene, va hacia él y lo abraza. Esa es la experiencia de la libertad que tenemos ante Dios. La libertad es un concepto básico para nosotros en Misión Extra siempre. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque Dios respeta mi libertad. María respeta mi libertad. Aguarda mi libertad, mi sí. Pero cuando digo que sí, soy libre. Y cada vez que digo que sí, soy más libre, me hago más libre. Aunque aparentemente me haga menos libre porque soy dependiente. Pero justamente esa dependencia me hace más libre y me hace más de Dios. Y entonces ahí viene quizá lo más revolucionario siempre en nuestra vida, es que Dios me necesita. No solamente me ha creado originalmente, no solamente me ha puesto en el mundo para un plan mundial, sino que además necesita que yo aporte algo. Y una vez piensa, bueno, ¿qué hay que aportarte yo, Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado en la vida de los santos, en los textos de los profetas del Antiguo Testamento, cuando dicen, ¿quién soy yo para que me mandes? ¿Pero qué tengo yo? ¿Qué voy a poder aportar? Muchas veces nosotros decimos en nuestra vida, Dios, que no sé hacer esto. Que Dios lo haga por ti. Como decía San Pablo, pues, Dios pondrá las palabras en mi boca. Dios me utilizará. Y Jesús le dice a los apóstoles, no os preocupéis por lo que vais a decir. El Espíritu Santo vendrá y os pondrá palabras en el corazón que den respuesta. Dios me necesita. Es la espiritualidad que llamamos nosotros la espiritualidad del instrumento. Somos instrumentos en manos de María. ¿Para qué?
cambiar el mundo, pero no porque seamos muy hábiles o muy capaces, sino porque Dios a través nuestro va a transformar el mundo. Las familias, hoy en este mundo a veces tan dividido, tan individualista, las familias son el mayor testimonio de iglesia que hay hoy en el mundo. Cuando una familia vive su fe de forma auténtica, de forma preclara, transforma el mundo. Hoy una familia que vive a Cristo en el mundo es evangelizadora sin hablar. No tiene ni que hablar, fíjate que bueno, ni que hablar. El testimonio hoy evangeliza más que las palabras, y lo sabemos, a pesar de que estamos en una charla. Pero el testimonio es lo que evangeliza, no las palabras. Lo que cambia el corazón del hombre no son las palabras, salvo la palabra de Dios, eso sí, y las nuestras cuando están llenas de Dios. Pero en realidad lo que arrastra es la vida ejemplar, la vida que es testimonio. Un matrimonio, una familia que vive su fe, que vive la armonía de la fe, que vive su sexualidad de forma armónica, con lo difícil que es la vida matrimonial, que vive la pobreza, la relación con los bienes de forma testimonial, como ejemplo, como un testimonio vivo en medio del mundo, que vive su espiritualidad cristiana como familia, integrando a sus hijos y haciendo que sus hijos participen, e integrando la vida matrimonial en Dios y rezando en comunión. Eso es el mayor testimonio de fe que hoy necesita el mundo. Familias santas, familias cristianas, familias que aspiran a la santidad. Y la santidad, como siempre decimos, es escuchar la voluntad de Dios y cumplirla y hacerla. Permitir que el Espíritu Santo se arraigue en mi corazón y por lo tanto ponerme a su disposición para cambiar con mi vida el mundo. Esa es la santidad. Ser santo hoy no es quedarme quieto en casa para no pecar, escondido en mi cuarto. Eso es egoísmo. Santidad hoy es ponerme en camino para ver qué quiere hacer Dios conmigo. Eso es santidad. Ponerme en camino, como familia, ponerme en camino. Saber que como familias tenemos una misión concreta que realizar. Que no da igual esta familia que esta, sino que todas las familias formamos ese gran mosaico de la vida familiar en el mundo. Y que somos testimonios del amor de Dios en el mundo. Para ello, tenemos que dejar que Dios entre en mi vida y entre en la vida familiar. En todos los aspectos, en todas las decisiones que tomemos. Muchas veces tomamos decisiones sin hablar con Dios. Y después cuando las tomamos, se lo decimos a Dios. A ver si está contento. Y entramos al santuario y si nos sonríe la Virgen, es que sí. Y si nos pone cara seria, es que no. O sacamos una tarjeta del teléfono del Padre pensando que es el oráculo. No. ¿Cómo tomamos decisiones con Dios? Colocando a Dios en el centro de nuestra vida familiar. Hablando con Él y junto a Él como matrimonio. Cuando tenemos que tomar decisiones a veces poco importantes y a veces muy importantes. Hace tiempo un matrimonio venía para contarme que había tomado una decisión importante en su vida, de un trabajo. Y me decía, bueno, lo hemos estado hablando y rezando en el santo lugar. Pensaba, bueno, este es el primer testimonio que hoy hay en una sociedad que no es capaz de tomar decisiones nunca con Dios. Encontrar un matrimonio que toma decisiones laborales que implican cambios en su vida, de rodillas ante Dios. Aprender a decir las cosas normales del día a día ante Dios, a su lado. Ese es el desafío y ese es el camino de santidad hoy, que muchas veces no valoramos y no tomamos en cuenta. Vamos a ir casi acabando, ¿no? Pero quisiera tocar un punto más ya para acabar. Frente a un mundo donde a veces el exitismo y las apariencias son importantes, yo creo que todo lo que hemos estado hablando es justamente la respuesta a ese mundo. La vida no tiene que ser exitosa. Yo creo que el éxito no es la meta del cristiano, es la fecundidad. La vida de Cristo no fue exitosa, en muchos sentidos fue un fracaso, humanamente hablando, pero fue la vida más fecunda. La vida de los santos muchas veces no ha sido exitosa. Yo recuerdo siempre a un santo que es poco conocido, que es San Óscar. El pobre evangelizaba en el norte de Europa y cada vez que evangelizaba en Suecia o en esos países, todo lo que hacía a los pocos años se hundía. Se hundía, desaparecía, porque llegaba una guerra y todo desaparecía, todas las iglesias que había construido, todos los proyectos, todo desaparecía. Y volvía a levantarse, lo volvía a mandar de misionero a otra parte.
Lo seguían mandando de misionero a pesar de los fracasos. O sea, éxito ninguno, pero los superiores insistían en mandarle a él. Y él iba yendo, surgía vida y después a poco tiempo se hundía la vida. Y al final, con el paso de los años, de muchos años después de su muerte, muchas de sus semillas dieron fruto y dieron lugar a lo que luego fue la Iglesia en el norte de Europa. Cuando pensamos siempre en la vida de este santo, pensamos en nuestra vida, muchas veces puede que sea así. Aparentemente no es exitosa, pero la fecundidad de Dios nadie la ve. La semilla que se entierra no es exitosa, no brilla, y sin embargo da fruto. Frente a este mundo donde se nos vende que el exitismo es lo fundamental, la apariencia, el físico, cómo nos vestimos, cómo somos por fuera, el cristianismo y nuestra espiritualidad del santuario, de la originalidad de cada uno, coloca el acento de nuevo en lo central de mi vida. Soy original, soy una criatura original amada por Dios, profundamente amada por Dios y destinada a dar fruto en la fecundidad de Dios, no por mi éxito, no porque me vaya bien, porque a lo mejor me da fatal, pero mi vida tendrá fecundidad en la vida que yo me entierre, en que renuncie a mi egoísmo, a mi éxito, a mi deseo de triunfar y me deje hacer por Dios y transformar por Él. Seguimos a Cristo a la cruz y eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos alienta. Vamos a decir al Señor que realmente, bueno, todo esto que he tratado de mostrar, más que como decía antes, como una síntesis, lo quería mostrar como una especie de luces que muestran algo de la espiritualidad de Schoenstatt. Hay muchas más cosas, por supuesto, muchas más cosas del Tony Kentry, de lo que a veces no, bueno, pues hablé, que hablamos en otras charlas. Eso simplemente era una especie de pantallazo de algunos temas que parecen centrales de nuestra espiritualidad y de cómo vivir nuestra fe en familia, buscando esa armonía que no tenemos, buscando quizá esa integración de fe y vida en nuestra vida que muchas veces tampoco tenemos, y haciendo que la alianza de amor sea el centro y el núcleo de nuestro día. Vivimos en alianza con Dios y construimos en alianza con nuestra Madre. Por eso, simplemente que estas ideas, y si ahora podemos dejar un momento por si alguna pregunta, y si no,